Bueno, pues estamos con el tema de la doma de la lengua, mensaje del pastor John MacArthur que he traducido, que él ha hecho varios mensajes, incluso escribió un libro sobre este tema, así que está bien documentado, y yo he traducido en dos partes su primer mensaje, y con este voy a concluir, ¿no? Porque he traducido ya otro que tiene que ver, como ha hablado Fina, sobre el evangelismo, sobre la responsabilidad de la Iglesia en cuanto a la evangelización, que me ha parecido que tiene mucha aplicación para nosotros, ¿no? Ese tipo de mensaje, ¿no? Y pone las cosas. Incluso he estado tentado a compartirlo hoy, pero como ya había compartido la semana pasada la primera parte, pues digo, esperaré y compartiré primero esto, ¿no? Como he dicho, es un mensaje, se puede decir, casi de dos puntos este, ¿no? El primero lo tratamos la otra vez y no terminamos, que os acordaréis que era en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 3 y el versículo 1, que ahí no hemos quedado con ese versículo donde dice que no nos hagamos maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos una mayor condenación, ¿no? Y él habló sobre este tema, no para restringir al ministerio de la enseñanza, ni mucho menos como puso, ¿no? De que realmente puso el ejemplo de cuando hubo una manifestación de la presencia de Dios en el campamento y comenzaron a profetizar allí. El tal y tal le dijeron a Moisés: impídeselo, no, que eso te corresponde a ti hacerlo, ¿no? Y entonces Moisés dijo: ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta, ¿no? Y que Dios pusiera su espíritu sobre ellos. Y no hay restricción, no, Santiago no quiere poner una restricción al ministerio de la enseñanza, pero sí advertir de que si no se hace bien ese ministerio, pues puede acarrear un juicio sobre la persona, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que las personas no tienen ese concepto de la responsabilidad que tiene el enseñar la palabra de Dios, que quizás hay pastores que tienen sus propios intereses y que ven movimientos que les puede tirar las iglesias y ya no miran la sana doctrina, no miran si es de acuerdo a la enseñanza de Cristo, no miran de acuerdo a la enseñanza de Dios, y yo pienso que esas personas recibirán mayor juicio, ¿no? Que es la palabra condenación, escrima, como dije, que tiene relación con el juicio, ¿no? Con el juicio de Dios sobre sus vidas. Así que qué importante es que nos tomemos en serio ese ministerio, y que Santiago dice que por esa razón que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, porque si no lo hacemos bien, pues estamos expuestos, ¿no? Y continúa. No ha acabado el punto, pero continúa en el versículo 2 diciendo que todos ofendemos muchas veces. Y la implicación que Santiago está estableciendo aquí es que cada uno de nosotros pecamos en una multitud de formas, ¿no? Y la boca es ciertamente una de las más importantes. Él dice: todos ofendemos. Esta palabra es algo que describe también la depravación que todos tenemos, ¿no? En nuestro interior, en nuestra naturaleza que no ha sido tratada por Dios. En Proverbios 20, versículo 9 dice que ¿quién puede decir que he limpiado mi corazón, que estoy limpio de mi pecado?
La respuesta es nadie. Segunda de Crónicas 6:36 dice, no hay hombre que no peque. Y hermanos, no se puede decir nada más claro que eso. No hay hombre que no peque. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos pecamos. Y todos pecamos de muchas maneras. La palabra aquí es la palabra ofender o tropezar, que es un sustituto de la palabra pecado, que significa un lapso moral, una falta de hacer lo correcto, una ofensa contra Dios. Esa es la idea. Todos lo hacemos. Está en tiempo presente. Todos lo hacemos comúnmente y todos lo hacemos de muchas maneras. Todos nosotros continuamente fallamos en hacer lo que es correcto. Y la lengua es una manera muy concreta en la cual fallamos. Y por eso tiene un gran potencial para traer juicio sobre nuestras vidas. Ahora, mientras que, en cierto sentido, esta es una confesión de parte de Santiago, es más una observación de la verdad que una confesión personal. Lo que está diciendo es, no te apresures a pasar tu vida usando tu boca si te das cuenta de lo potencialmente peligroso que es por traer juicio de Dios sobre tu vida si no la usas bien. Debido a que eres un pecador, lo tomarás bastante a regañadientes, en vez de apresuradamente. Y las Escrituras se refieren mucho al desastre de lo que la boca puede producir, ¿no? La Biblia, y acabo de escribir una lista de cosas mientras revisé las Escrituras, la Biblia se refiere directa o indirectamente a una lengua perversa, una lengua engañosa, una lengua mentirosa, una lengua inmunda, una lengua corrupta, una lengua amarga, una lengua enojada, una lengua astuta, una lengua aduladora, una lengua difamatoria, una lengua chismosa, una lengua crítica, una lengua blasfema, una lengua insensata, una lengua jactanciosa, una lengua murmurante, una lengua quejosa, una lengua que maldice, una lengua contenciosa, una lengua sensual, una lengua vil, una lengua que lleva un cuento, una lengua susurrante, una lengua exagerada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nos vemos nosotros reflejados aquí en alguna de estas? No es extraño que Dios ponga la lengua en una jaula, detrás de los dientes, amurallada por la boca. Me atrevo a decir que la mayoría de los problemas se relacionan con la lengua, la mayoría de ellos. Alguien dijo, recuerda que tu lengua está en un lugar húmedo y puede así resbalar fácilmente. La forma más fácil de pecar es con la lengua. Nada es más representativo de la pecaminosidad del hombre que su boca. Y no hay una forma más fácil de pecar que con la boca. Porque puedes decir todo lo que quieras decir. No hay restricciones. No puedes hacer ninguna acción malvada que quieras hacer porque tal vez las circunstancias no se dan para que las hagas. Pero puedes decir absolutamente cualquier cosa. Por eso tu lengua tiene un tremendo potencial para traer juicio sobre ti. Y para ver esto desde la posición de nuestro Señor Jesucristo, vea Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, versículo 34, que es el versículo más destacado. Y aquí Jesús está en un diálogo muy intenso con los fariseos, quienes lo han acusado de hacer sus obras por el poder del infierno en lugar del cielo. Y Jesús les dice en el versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Esa es solo una verdad básica. Santiago volverá a ese principio más tarde. ¿Cómo puedes, siendo malo, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y espero que hables de la manera que hablas, porque tu corazón es como es. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas.
el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Pero yo os digo, dijo Jesús, y marca esto, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vaya una declaración esta, ¿no? No sé si estás parado a pensar en esto, pero ¿te das cuenta de que en el juicio final tu destino eterno puede ser determinado por tus palabras? Y tú me dices, bueno, yo pensé que estaba justificado por la fe en Jesucristo. Y eso es correcto. Pero la justificación que recibes por la fe en Jesucristo se manifestará en tus palabras para que puedas ser literalmente juzgado de acuerdo a tus palabras. Y así al final es correcto decir que serás juzgado por tus palabras sobre si debes entrar en el reino o ser excluido del reino de Dios. Tus palabras. Y tú te preguntas, ¿guarda el Señor un registro de las palabras que todos hemos hablado? Pues eso tiene que ser muy fácil para Él. Él ni siquiera tiene que escribirlas. ¿Sabes que incluso la ciencia tiene algunas cosas interesantes que decir en cuanto a esto? Leí hace algunos años sobre un hombre que encendió su televisor en Londres y vio un programa de media hora que se transmitía desde Texas. Ese hombre estaba tan fascinado por el programa que llamó a la emisora y descubrió que era un programa local que se había transmitido 3 años atrás. La única explicación que tenía y que tenía sentido sobre cómo lo sintonizó en su televisor fue el hecho de que científicamente una vez que algo sale al aire permanece allí y de alguna manera llega a tu receptor. Los científicos dicen que las ondas de sonido puestas en movimiento por la voz se embarcan en un viaje interminable por el espacio y que si tuviéramos los instrumentos correctos, lo suficientemente delicados y sofisticados y el poder para recapturar esas ondas, podríamos recrear cada palabra que cada persona haya hablado alguna vez en su vida. Esto es aterrador, ¿no? Porque Dios tiene esa máquina. Así pues, en un sentido real, las palabras de los hombres serán la base de su juicio, porque serán el juez absolutamente preciso de su alma. Y el corazón de un hombre es el almacén, ¿no? Y sus palabras indican lo que está almacenado ahí. Proverbios 15:28 dice, la boca del impío derrama maldades. Así que cuando tú le das la vida a Cristo y tu vida se transforma y tienes un corazón nuevo, tienes un nuevo vocabulario. Y ciertamente ese gran don debería ser cultivado. Creo que Dios nos da un corazón nuevo y con él viene una nueva lengua, pero incluso esta lengua es una víctima de la caída. ¿No es así? Así pues, Santiago dice, controla tu lengua porque tiene tal potencial para condenar o para traer juicio. En segundo lugar, tiene un gran poder para controlar. No solo tiene el potencial para condenar, sino que tiene poder para controlar. Y esto es absolutamente fascinante, ¿no? Espero que podamos llegar a tener esta visión espiritual tan dramática, ¿no? Todos pecan con la lengua. Santiago dice en el versículo 2, si alguno no ofende en palabra, es un hombre perfecto. Las únicas personas que no pecan con su boca son personas perfectas. Ahora, hay un tipo de debate muy interesante sobre lo que Santiago quiere decir con esto, ¿no? ¿Quiere decir perfecto en griego teleios, en el sentido de absolutamente perfecto como Dios o como Cristo? Bueno, podría ser. Podría decir eso, ¿no? Él podría estar diciendo, un hombre que nunca tropieza u ofende en sus palabras sería un hombre absolutamente perfecto. Eso es correcto. Y si él está diciendo eso, entonces realmente está diciendo, ninguno de vosotros es perfecto, así que olvidad la idea
¿Qué tenéis? Que no vais a tropezar con vuestras palabras, porque solo las personas perfectas no pecan y nadie es perfecto. Por otro lado, puede estar usando la palabra teleios para expresar madurez. Y lo que está diciendo, entonces, en un sentido general, es que si un hombre no sigue ofendiendo con su boca o con sus palabras, es un hombre maduro. Es decir, que ha alcanzado la madurez espiritual. Él es como Cristo, aunque no exactamente como Cristo. No sé si podemos ser dogmáticos sobre cuál es exactamente el significado de Santiago, pero tomemos ambos. Y digamos que Santiago podría estar diciendo que si nunca haces eso con la boca, eres perfecto y nadie puede ser perfecto. Y si controlas tu lengua, estás demostrando madurez espiritual. Yo me inclino hacia esta última interpretación. Santiago dice que solamente las personas espirituales maduras pueden controlar su lengua. El único ser humano que alguna vez vivió que tenía una lengua absolutamente perfecta fue Jesucristo. Y en Juan 7:46, ¿recuerda lo que dijeron? Ningún hombre ha hablado como este hombre. Fue perfecto en su hablar, absolutamente sin error. Escucha esto: el que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ningún pecado en su vida, ningún pecado en su boca. Y entonces podemos decir que en la medida en que nuestra santidad se acerque a la santidad de Cristo, en ese grado estamos conformados a su imagen, y a ese grado nuestro hablar será piadoso. Y mira lo que dice el versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, entérate bien que este es un pensamiento espiritual tremendamente práctico. Yo no creo haber entendido esto antes. Si una persona puede dominar su lengua, puede dominar sus malas tendencias en todo su cuerpo. Y eso significa en toda su persona. Ahora, ¿cómo llega a esta conclusión Santiago? Escucha, la lengua, porque es la expresión instantánea del corazón, puede pecar más fácilmente y más a menudo que cualquier otro miembro del cuerpo. Solo por las circunstancias no puedes ponerte en posición de pecar en todos los sentidos con tu cuerpo, pero siempre estás en posición de pecar con la lengua. Y debido a que la lengua puede pecar tan fácilmente, porque es un monitor de la depravación, si puedes controlar la lengua, el mayor miembro pecador en tu cuerpo, entonces en virtud de controlar al mayor, has obtenido el control sobre el menor. ¿Ves eso? La persona que controla la lengua también controlará el cuerpo con todos sus otros impulsos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Dado que la lengua responde de manera más inmediata y más rápida y más fácil al pecado, si fuera controlada, las partes de respuesta más lentas también serían controladas. Porque los medios de la gracia divina aplicados a los mayores también se aplican al menor. ¿Qué visión es esta? ¿Y sabes lo que eso me dice a mí? Eso dice que si quiero poner toda mi vida espiritual en control, debo trabajar en mi, ¿qué? En mi lengua. Bueno, ahora nos damos cuenta de que no es posible totalmente tener una lengua consagrada, pero en la medida en que uno controla su lengua, controlará también su cuerpo. ¿Por qué? Porque cualquier dinámica espiritual que funcione para controlar tu lengua, funcionará para controlar el resto de ti. Esto lo hace tan simple y tan dinámico si solamente pudiéramos controlarnos en la lengua. ¿No es esto práctico? Quiero decir, solo consigue eso. Concéntrate en tu boca. Y si el Espíritu Santo tiene el control del miembro más volátil, más potente, el resto será sometido. Un tal Warren Weisberg cuenta la historia de un pastor amigo suyo que vino a él y le dijo que tenía un miembro en su iglesia que era una chismosa empedernida.
ella estaba colgada al teléfono todo el día compartiendo cositas con cualquiera que la escuchara. Y llegó un día este pastor, esta mujer, y le dijo: pastor, el Señor me ha convencido de mi pecado del chisme. Mi lengua me está metiendo a mí y a otros en problemas. Y el pastor sabía que no era sincera, porque había pasado por esa rutina tantas veces con ella, ¿no? Y con cautela le preguntó: bueno, ¿y qué piensas hacer? Y muy piadosamente ella dijo: quiero poner mi lengua sobre el altar. A lo que el pastor respondió con calma: me parece a mí que no hay un altar lo suficientemente grande. Bueno, no quiero discutir con él, pero creo que hay un altar lo suficientemente grande, ¿no? Creo que tenemos que concentrarnos en nuestra boca. Eso es lo que Santiago está diciendo. Qué cosa más simple. Solo concéntrate en lo que dices y cualquier medio de gracia, cualquier dinámica de compromiso espiritual que cuide tu lengua, en virtud de controlar eso, controlará también el resto de vosotros, ¿no? El salmista lo expresó de esta manera en el Salmo 39, versículo 1. Dije: guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con un bozal. Ese es el lugar para comenzar, ese es el lugar para empezar. Y para ayudarnos a entender esto, Santiago nos da dos ilustraciones. En el versículo 3 dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y aquí está la ilustración número 1. Y esta es una ilustración de primera clase, ¿no? Para mostrar que si controlas la lengua, lo puedes controlar todo. Él usa un caballo. ¿Cómo controlas un caballo? Tú controlas un caballo controlando su lengua. Pones una pieza de metal en la boca del caballo, se pone sobre su lengua y luego pones un arnés alrededor de eso, lo levantas por encima de su cabeza, tomas algunas riendas y cuando lo haces tiras de esa punta de metal contra la lengua del caballo. Y esta es una muy buena ilustración. Al controlar la lengua del caballo, controlas los movimientos del caballo. Un caballo, por cierto, déjame decirte que es inútil sin eso. Solamente sirve para correr, ¿no? ¿Alguna vez has conocido a un caballo que se haga voluntario para arar un campo? ¿O conociste alguna vez un caballo que sea voluntario para tirar de un carro? ¿Qué tal un caballo voluntario para llevar a un jinete? Tienes que domarlos, tienes que quebrantarlos, ¿no? Y los quebrantas con un freno en la boca. Y controlas todo el cuerpo controlando la lengua. Puedes dirigir todo el cuerpo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Obtienes el control de tu lengua y puedes dirigir todo su cuerpo. Todo lo demás encajará. Y qué ilustración más gráfica es esta, ¿no? Pero el punto está muy claro, ¿no? Al controlar la lengua, toda la vida se dirige a un propósito útil. Sin el control de la lengua, el caballo es absolutamente inútil. Y como he dicho, un caballo que no ha sido quebrantado y está desenfrenado no sirve para nada, sino simplemente para correr como en los campos de una manera salvaje, ¿no? Otra ilustración que da en el versículo 4 dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Y esa es otra ilustración muy gráfica. Un gran barco, dices. Bueno, no eran tan grandes en aquellos días, ¿no? Bueno, pues si miras el de Hechos 27, si mal no recuerdo, tenía 276 pasajeros. Esa era una nave de gran tamaño. Y fue azotada por aquel gran viento llamado Euroclidón. Ese gran barco conducido a través del Mediterráneo, por supuesto, estaba fuera de control en Hechos 27, pero cuando estaba bajo control era guiado totalmente por el timón. Ese pequeño timón mueve esa enorme nave.
he estado este verano en un barco de 70.000 toneladas y es una ciudad absolutamente flotante, ¿no? Con miles de personas sobre ella. Y se mueve a través del mar con ese pequeño timón. Subí al camarote del capitán y luego al puente de dirección, y ahí hay un tipo con esa pequeña cosa en la mano moviendo la ciudad por todas partes, a cualquier parte, tirando de ella incluso hacia el muelle y sin ni siquiera tocar el muelle. Tal control tenía. Y eso es lo que Santiago dice: si puedes controlar la lengua, puedes mover todo lo demás. La idea es esta, escucha, la potencia aplicada en el punto correcto es suficiente para controlar todo el barco. Y la potencia aplicada en el punto correcto, siendo la boca, es suficiente para controlar a la persona completamente. Y ese es el segundo punto. Santiago dice que controles tu lengua debido a su poder para controlar todo tu cuerpo, ¿no? Así que habla solo palabras amables. ¿Puedo ser práctico contigo en esta tarde? Pues te diré que hables solo palabras amables. Habla solo palabras amorosas, palabras verdaderas, palabras reflexivas, palabras santas, palabras sensibles, palabras edificantes. Habla solo palabras suaves, palabras reconfortantes, palabras de bendición, palabras de humildad, palabras de sabiduría, palabras de acción de gracia. Habla solo palabras desinteresadas y palabras pacíficas, y si haces eso controlarás cada otra parte de tu vida, porque la única forma en que puedes hacer todo eso es estando bajo el poder del Espíritu de Dios. Pero el punto central es concentrarse en el control de tu lengua. Y eso simplifica las cosas, ¿no? Tu lengua es como un interruptor general. Un comentarista escribió: si tu lengua estuviera bajo control, que se negara a formular palabras de autocompasión o las imágenes de lujuria, los pensamientos de ira y resentimiento, entonces estas cosas se evaporarían antes de que tengan la oportunidad de vivirlas. Porque el interruptor general las ha privado de cualquier poder para activar ese lado de nuestras vidas. El control de la lengua es más que una evidencia de madurez espiritual. También es el medio para llegar a ella. El interruptor general. ¿Qué idea esta, no? Yo tengo en la parte de atrás de mi casa ese cuadro, esa centralita, en el que tengo muchos de estos pequeños interruptores. Ya sabes, esos interruptores automáticos que saltan, ¿no? Y uno, en la parte superior, es el interruptor general. Y puedes apagar lo que quieras. Puedes jugar con todos los demás todo el tiempo, simplemente puedes cerrar, o simplemente puedes cerrar todo con el interruptor general. Y luego es irrelevante lo que puedas hacer tú con los demás interruptores, ¿no? Y eso es esencialmente lo que está diciendo este escritor. Tu lengua es el interruptor general. Apaga ese y nada más puede funcionar. Cualquier otra cosa se vuelve inconsecuente. Y lo resume en el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ahora, detente aquí. ¿Qué quiere decir se jacta de grandes cosas? ¿Sabes por qué? Porque puede hacer grandes cosas. Es tan potente, está tan orgullosa de su poder y de control, y realmente puede hacerlo. Es un instrumento poderoso, la lengua. Puede derribar a la gente, puede derribar iglesias, puede destruir las relaciones, puede arruinar a un matrimonio, puede devastar a una familia, puede destrozar a una nación, puede conducir al asesinato, puede llevar a la guerra. Por otro lado, puede edificar tanto, puede crear amor, entusiasmo, aliento, comodidad, paz, traer alegría. Algo poderoso y muy poderoso es la lengua.
Y si la manejamos y la controlamos, puede controlar todo lo demás. Entonces Santiago dice, mira cómo hablas, ¿no? Es el lenguaje de la fe viva y aplícatelo a ti mismo para controlar tu lengua, debido a su poder para traer juicio y a su poder para controlar. Y qué palabra más práctica es esta, ¿no? Para nosotros. Realmente creo que el Señor nos quiere ayudar a controlar la lengua. Así que hagamos una cosa. Comencemos diariamente orando para permitir que el Espíritu de Dios controle nuestra lengua. Dejar que el Espíritu de Dios controle la lengua. Después de todo, como dice en Colosenses capítulo 3, si me he revestido del nuevo hombre, entonces debería dejar de lado toda la ira, la malicia, la maledicencia y el hablar abusivo de mi boca y nunca mentirle a nadie. Y dejar a un lado todo el viejo yo con sus malas prácticas. Si soy una nueva criatura en Cristo, no hay un lugar para eso. ¿Y cómo puedo aprovechar todas las áreas potenciales de mi vida? Santiago dice, controla tu lengua. Así que hagamos un pacto en nuestros corazones cada día para comenzar ese día con un esfuerzo consciente que se sostenga durante todo el día, para que nuestra lengua sea un instrumento de gracia, de bendición y de verdad para todos aquellos que nos oigan hablar. Y a medida que nos dediquemos a una lengua controlada por el Espíritu, todo lo demás se alineará. Así que oremos, invitando al Espíritu de Dios a trabajar de esa manera en nuestras vidas. Amén. Amén.